El deseo no nace en la cama, nace en la mente. Horas antes, días antes. En ese momento cuando él dijo algo que ella no puede dejar de repetir en su cabeza. En esa mirada que duró un segundo más de lo normal. En ese silencio incómodo que la hizo sentir electricidad en la piel. Hay hombres que entienden algo que la mayoría ignora. El cuerpo responde a lo que la mente ya decidió. Y la mente femenina se decide en los momentos de tensión. No en los de comodidad, no en los de claridad, sino en esos instantes donde algo quedó sin resolver. Donde algo se insinuó pero no se completó. Donde la anticipación creó hambre. Porque el deseo es hambre. Y el hambre no nace de la saciedad, nace de la espera. Hoy vas a descubrir el gatillo de tensión que la hace pensar en ti obsesivamente y cómo activarlo sin decir una sola palabra explícita. La verdad incómoda sobre el deseo femenino no se construye en lo que dices, se construye en lo que no dices, no en lo que das, sino en lo que niegas, no en la certeza, sino en la incertidumbre. El hombre que revela todo no deja espacio para la imaginación, y sin imaginación no hay deseo. Porque el deseo femenino vive en el espacio entre lo que pasó y lo que podría pasar. Y ese espacio se llama tensión, y la tensión, no el placer inmediato, es el verdadero afrodisíaco. Pilar 1. La tensión nace de lo incompleto. Primero, entiende esto. La mente femenina no puede resistir lo incompleto. Es programación psicológica básica. Cuando algo empieza pero no termina, cuando algo se sugiere pero no se confirma, cuando algo casi pasa pero se detiene justo antes, la mente entra en loop. Necesita completar, necesita resolver. Y mientras no puede, piensa, piensa, piensa. Y pensar en ti es el primer paso del deseo. Porque lo que ocupa la mente, eventualmente ocupa el cuerpo. La tensión sexual no es lo que haces, es lo que dejas sin hacer. Es la conversación que se pone intensa y de repente tú cambias de tema. Es el contacto visual que mantienes un segundo más de lo normal, pero luego miras hacia otro lado. Es acercarte como si fueras a susurrar algo importante, pero en vez de eso, simplemente sonreír y alejarte. Cada uno de estos momentos crea un circuito abierto en su cerebro. Y los circuitos abiertos demandan cierre. Pero tú no cierras. Tú dejas que ella viva en esa anticipación. El error de la mayoría de los hombres es completar demasiado rápido. Dicen todo lo que sienten. Revelan toda su intención, no dejan misterio, no dejan espacio. Y cuando no hay espacio no hay tensión. Y sin tensión, el deseo muere antes de nacer. Porque el deseo no es destino, es viaje. Y si llegas al destino en el primer minuto, no hay viaje, solo hay final aburrido. La mujer necesita el camino, necesita la escalada, necesita sentir que algo está construyéndose, no que ya fue consumido. Piensa en una película. La tensión sexual más memorable nunca es cuando los personajes finalmente se besan. Es en todos los momentos previos. Los casi besos, las miradas cargadas, los roces accidentales que no fueron accidentales. El momento cuando están a centímetros de distancia y el mundo se detiene. Esos son los momentos que la audiencia recuerda, porque esos son los momentos donde el deseo está en su punto máximo. Antes de la resolución. Antes de la consumación, en el espacio de lo posible pero no realizado. Cuando creas tensión a través de lo incompleto, haces algo poderoso. La conviertes en participante activa de su propio deseo. Porque ella tiene que imaginar, tiene que llenar los vacíos, tiene que preguntarse, ¿qué hubiera pasado si él hubiera continuado? ¿Qué quiso decir con esa mirada? ¿Por qué se detuvo justo ahí? Y cada pregunta es combustible. Cada pregunta sin respuesta la mantiene pensando. Y mientras piensa en ti, estás ocupando su espacio mental. Y el espacio mental es el territorio donde el deseo se cultiva. Pilar 2. El poder del casi. Casi dijiste, casi hiciste, casi pasó. El casi es el arma más poderosa en la creación de tensión sexual. Porque el casi activa anticipación. Y la anticipación es más intensa que la realización. Casi besarla es más poderoso que besarla en el primer momento. Casi decir algo atrevido es más intrigante que decirlo directamente. Casi tocarla es más eléctrico que el contacto mismo, porque el casi vive en el umbral, y el umbral es donde el deseo arde más fuerte. Cuando estás en conversación y percibes que la energía se está cargando, en vez de empujarla hacia lo explícito, retrocedes,
Justo cuando ella espera que digas algo más directo, cambias de tema con una sonrisa. Justo cuando la tensión está subiendo, la cortas. No por cobardía, sino por estrategia. Porque cada vez que cortas la tensión en su punto más alto, creas frustración deliciosa. Y esa frustración la hace querer más. La hace obsesionarse con el momento. La hace revivirlo en su mente buscando señales que tal vez perdió. El contacto físico funciona igual. Si estás cerca y tu mano roza la suya, no la sostienes inmediatamente. Dejas que el roce dure solo un segundo. Suficiente para que ella lo note. No suficiente para que sea claro. Ambigüedad intencional. Porque la ambigüedad obliga a la interpretación. Y la interpretación requiere pensamiento. Y el pensamiento sobre ti es lo que necesitas. Cuando ella está en su casa esa noche, va a recordar ese roce. Va a preguntarse si fue intencional. Va a recrear el momento buscando confirmación. Y en ese proceso, tú estás viviendo en su cabeza rent-free. El casi también funciona en lo verbal. Empiezas una oración que claramente va hacia territorio más íntimo, pero te detienes a mitad. Sabes, hay algo sobre ti que... Y luego sonríes y niegas con la cabeza. No, mejor no lo digo. Eso es tortura psicológica deliciosa, porque ahora ella necesita saber. Necesita que completes. Pero tú no completas. Tú dejas que su imaginación complete. Y su imaginación siempre va más lejos de lo que tú hubieras dicho. Porque la imaginación femenina, cuando se activa sexualmente, no tiene límites. El poder del casi también está en crear momentos que parecen privados en espacios públicos. Inclinarte como si fueras a susurrarle algo íntimo, pero solo preguntarle algo trivial. La preparación de su cuerpo para algo cargado, pero la entrega de algo neutral, crea contraste. Y el contraste genera confusión. Y la confusión genera obsesión, porque su cuerpo se preparó para algo que no llegó. Y ahora necesita que llegue. Pero tú controlas cuándo o si acaso llega. Cada casi es una semilla de anticipación. Plantas suficientes de estas semillas en una conversación, en un encuentro, y ella se va a casa con un jardín mental lleno de posibilidades sin resolver. Va a revisar cada momento. Va a analizarlo con amigas. Va a preguntarse qué significa. Y todo ese procesamiento mental es construcción de deseo, porque el deseo femenino no es instintivo como el masculino. Es narrativo. Ella necesita la historia. Y tú estás escribiendo una historia donde cada capítulo termina en cliffhanger. Y nadie puede dejar de leer un libro lleno de cliffhangers. Hasta aquí, tensión vive en lo incompleto. El casi es más poderoso que lo consumado. Pero hay más, porque no solo se trata de qué haces, se trata de cuándo desapareces. Pilar 3. La ausencia amplifica la presencia. El retiro estratégico. Aquí está el secreto que pocos hombres entienden. Tu ausencia después de crear tensión es lo que la convierte en obsesión. Porque la tensión sin espacio para procesarla se diluye, pero la tensión seguida de tu ausencia se amplifica. Ella necesita tiempo para pensar en lo que pasó, y cuando tú no estás disponible inmediatamente después, ese tiempo se convierte en laboratorio mental donde el deseo se cultiva. La mayoría de los hombres hacen lo opuesto. Crean un buen momento y luego bombardean con mensajes. Buscan confirmación inmediata. Quieren mantener la conversación viva, pero eso mata la tensión, porque no hay espacio para que ella te extrañe. No hay espacio para que ella reviva el momento. No hay silencio donde su imaginación pueda trabajar. Tú llenas todo el espacio. Y cuando llenas todo el espacio, no hay hambre. Solo hay saciedad. Y la saciedad es enemiga del deseo. El retiro estratégico significa que después de un momento cargado, tú te alejas. No inmediatamente en modo dramático, sino naturalmente. La conversación fue intensa. Hubo tensión y luego tú tienes algo que hacer. Te vas. Ella se queda con toda esa energía sin resolver. Y esa energía no tiene dónde ir excepto hacia adentro, hacia sus pensamientos, hacia su obsesión por descifrar qué significó todo eso. Y mientras ella está en ese proceso, tú estás ganando valor en su mente. Porque lo que no está disponible es más valioso que lo que siempre está presente. Tu ausencia también crea duda. Y la duda, aunque incómoda, es magnética. Cuando no respondes inmediatamente, cuando no estás disponible después de crear tensión, ella empieza a preguntarse: ¿sintió lo mismo que yo? ¿Fue real o lo imaginé? ¿Está pensando en mí como yo en él? Y todas esas preguntas la mantienen enganchada.
porque las preguntas sin respuesta inmediata se convierten en pensamiento recurrente. Se convierte en esa canción que no puedes sacar de tu cabeza, excepto que la canción eres tú. El retiro estratégico también protege tu valor. Cuando siempre estás disponible, cuando siempre respondes rápido, cuando siempre das más atención después de momentos intensos, comunicas necesidad. Comunicas que ese momento fue más importante para ti que para ella. Pero cuando te retiras, cuando tienes vida propia, cuando puedes crear tensión y luego continuar con tu día sin necesitar resolución inmediata, comunicas abundancia. Comunicas que aunque el momento fue bueno, no definió tu día. Y esa indiferencia controlada post-tensión la vuelve loca. La clave es timing. No creas tensión y desaparezcas por días. Eso es ghosting y genera resentimiento. Creas tensión, te retiras por horas suficientes para que ella procese y luego regresas con energía diferente. Regresas casual, no haciendo referencia directa a la tensión previa, actuando como si todo fuera normal. Esa normalidad después de intensidad la desconcierta, porque ella está esperando que tú hagas referencia. Ella está esperando que tú valides que el momento pasó, pero tú no lo haces. Tú sigues adelante, y esa falta de validación la hace buscarla, la hace querer recrear ese momento intenso, porque necesita confirmación de que fue real. Pilar 4. Controla el ritmo, acelera y desacelera. La tensión sexual no es constante, es rítmica. Es una danza de aceleración y desaceleración. El error es mantener un solo ritmo. Si siempre eres intenso, te vuelves predecible. Si siempre eres casual, te vuelves aburrido. Pero cuando alternas, cuando aceleras la intensidad y luego la bajas, cuando creas oleadas de tensión, la mantienes en estado de alerta constante, porque nunca sabe cuándo viene la siguiente ola. Y esa impredecibilidad es adictiva. Acelerar es cuando te inclinas al territorio más cargado. Tu tono de voz baja. Tu contacto visual se intensifica. Tus palabras rozan lo sugestivo. El espacio entre ustedes se reduce, la energía sube, ella lo siente, su cuerpo responde, y justo cuando está en ese estado elevado tú desaceleras. Vuelves a lo casual, vuelves a lo normal. Es como subir escaleras y luego bajar, pero con cada ciclo la cumbre es un poco más alta, y cada vez ella quiere llegar más lejos. Este control de ritmo también se aplica en conversación. Puedes tener intercambio ligero, divertido, seguro, y de repente lanzas algo que cambia toda la energía. Una pregunta más profunda, una observación más personal, un comentario que tiene doble sentido, y luego, antes de que ella pueda procesarlo completamente, regresas a lo ligero. Esa transición abrupta crea whiplash mental. Su cerebro tiene que ajustarse rápido, y en ese ajuste se crea fricción, y la fricción genera calor, y el calor es deseo. El control del ritmo también significa que tú marcas los tiempos, no ella. Cuando tú decides cuándo acelerar y cuándo frenar, estás liderando la danza. Y liderazgo es atractivo. El hombre que reacciona al ritmo de ella está siguiendo. El hombre que establece el ritmo está liderando. Y las mujeres quieren ser guiadas en esta danza. Quieren sentir que hay alguien al control. No control abusivo. Control seguro. Control que dice, puedo llevarte a lugares intensos y puedo traerte de vuelta a seguridad. Esa confianza en tu capacidad de modular es seductora. Además, cuando controlas el ritmo, evitas la saturación. Si toda la interacción es intensidad máxima, eventualmente se quema. Es insostenible. El cuerpo no puede mantener ese nivel de activación. Pero cuando das picos de intensidad seguidos de valles de calma, creas sostenibilidad. Creas una experiencia que puede durar horas, días, semanas. Cada encuentro tiene sus momentos de subida y bajada. Y ella empieza a anticipar esos momentos. Empieza a esperar cuándo vas a acelerar de nuevo. Y esa anticipación es nuevamente pensamiento constante sobre ti. El ritmo también comunica sofisticación. El hombre que solo tiene un modo es unidimensional. El hombre que puede ser intenso y luego relajado, que puede ser sugestivo y luego inocente, que puede crear tensión y luego aliviarla, demuestra rango emocional, demuestra control de sí mismo. Y ese control sobre sus propias emociones y energía sugiere que puede controlar la experiencia completa. Y esa sugerencia de control experimentado es profundamente atractiva, porque implica que él ha estado aquí antes, que sabe lo que está haciendo, que puede llevarla a donde ella quiere ir, pero no se atreve a pedir. Pilar 5.
El silencio cargado. Cuando callar dice más que 1000 palabras. El último pilar de la atención. El silencio. No cualquier silencio. Silencio cargado. Silencio que sigue algo significativo. Silencio que debería ser llenado pero no lo es. Porque en el silencio la mente trabaja. En el silencio la imaginación se activa. En el silencio la atención no se disipa. Se concentra. Como una olla de presión. Y cuando finalmente se libera, la explosión es intensa. La mayoría de los hombres tienen miedo al silencio. Cuando hay pausa en la conversación, la llenan inmediatamente. Dicen cualquier cosa para evitar el momento incómodo. Pero el hombre que entiende tensión abraza ese silencio. Porque sabe que en esos segundos de silencio después de algo cargado, ella está procesando, está sintiendo, está dejando que la tensión la invada. Y si tú la interrumpes, cortas ese proceso. Pero si dejas que el silencio respire, la tensión se profundiza. El silencio cargado funciona especialmente después de contacto visual intenso. Cuando tus ojos se encuentran y ninguno de los dos mira hacia otro lado. Segundos pasan. Podría ser incómodo, pero no lo es. Es eléctrico. Y en ese silencio 1000 cosas se dicen sin palabras. Intención, deseo, posibilidad. Y luego solo entonces uno de los dos rompe el contacto. Pero el impacto ya quedó. Ese momento ya está grabado. Y ella lo va a revivir múltiples veces. El silencio también amplifica lo que se dijo antes. Si lanzas una insinuación, una observación cargada, y luego simplemente dejas que el silencio hable, le das peso a tus palabras. Las palabras seguidas de explicación inmediata pierden poder. Las palabras seguidas de silencio ganan gravedad. Porque el silencio dice, no necesito explicar, no necesito defenderlo. Lo dije. Ahora tú decides qué hacer con eso. Y esa confianza en dejar las palabras respirar sin necesidad de elaboración es señal de hombre seguro. El silencio cargado también crea espacio para que ella hable. Y cuando ella habla para llenar el silencio, usualmente revela más de lo que planeaba. Revela qué está pensando, qué está sintiendo. Y esa información es oro, porque te dice dónde está su mente. Te dice si la atención está funcionando. Te dice si está lista para más o si necesitas retroceder. El silencio es escucha activa sin tener que preguntar. Es permitir que el espacio revele verdades. Pero el silencio más poderoso es el silencio digital. Después de crear tensión en persona o en texto, el silencio de no responder inmediatamente. No por juego, sino porque tienes vida. Porque no estás pegado al teléfono esperando su respuesta. Ese silencio digital post-tensión la vuelve loca. Porque ella quiere continuar, quiere resolver, quiere más. Pero tú no estás disponible. Y esa no disponibilidad después de haberla activado es frustración que se convierte en obsesión. Porque ahora ella está esperando. Y la espera es anticipación. Y la anticipación es el ingrediente secreto del deseo que dura. El silencio también te protege de revelar demasiado. En el silencio no cometes el error de explicar todo. No caes en la trampa de verbalizar cada emoción. Mantienes misterio. Y el misterio es el espacio donde el deseo crece. Porque lo que se conoce completamente deja de ser interesante. Pero lo que permanece parcialmente oculto, envuelto en silencio, mantiene fascinación. Y la fascinación es el primer paso antes del deseo profundo. Ahora ves la imagen completa. La tensión no es un acto, es una sinfonía. Lo incompleto crea el primer movimiento. El casi añade complejidad. La ausencia da espacio para que la música resuene. El control del ritmo crea melodía impredecible. Y el silencio es la pausa que hace que la siguiente nota sea explosiva. Cada elemento trabaja con los otros. Ninguno es suficiente solo. Pero juntos, crean experiencia que ella no puede olvidar. La tensión sexual no es sobre qué tan atractivo eres físicamente. Es sobre qué tan hábil eres manejando energía. Energía emocional, energía psicológica, energía sexual. El hombre promedio vive reactivo a esa energía. El hombre excepcional la dirige, la crea, la intensifica, la retrae, la libera. Es compositor y director de orquesta. Y ella es la audiencia que no puede dejar de escuchar. Porque cada movimiento es sorpresa, cada silencio es anticipación, cada nota es promesa de más por venir. Esta no es manipulación, es danza, es arte, es entender que el deseo femenino no es interruptor de luz que se enciende con un botón.
Es fuego que necesita ser encendido con cuidado, alimentado con intención y mantenido vivo con habilidad. Y esa habilidad no viene de trucos, viene de entender psicología, viene de controlar tu propia energía primero. Porque solo cuando dominas tu energía puedes crear tensión real. Solo cuando no estás necesitado puedes retirarte estratégicamente. Solo cuando estás completo puedes crear lo incompleto en ella. Y ese estado incompleto, esa tensión sin resolver, es lo que la hace pensar en ti todo el día. Porque su mente busca resolución, y tú eres la única resolución posible. Entonces, ¿cómo dominas esto? Practica, no en modo técnico, en modo consciente. Empieza notando cuándo estás llenando todos los espacios, cuándo estás completando todo, cuándo estás resolviendo demasiado rápido. Y conscientemente deja espacios, deja cosas sin decir, deja momentos sin resolver. Al principio va a ser incómodo, porque tu instinto es clarificar, es asegurar, es evitar ambigüedad, pero resiste ese instinto. Abraza la ambigüedad, porque en la ambigüedad vive la tensión. Practica el casi. En conversaciones seguras primero. Casi di algo y detente. Observa la reacción. Ve cómo la gente se inclina esperando más. Ve cómo su atención se intensifica. Esa es tensión en acción. Luego llévalo a contextos más cargados. Casi toca, casi sugiere, casi revela. Y observa cómo el casi es más poderoso que el acto completo. Porque el acto completo termina el momento. El casi lo extiende indefinidamente en su mente. Practica el retiro. Después de buenos momentos, no busques más inmediatamente. Deja que el momento respire. Deja que ella procese. Verás que cuando regresas, la energía es diferente. Hay hambre que no estaba antes. Hay curiosidad renovada, porque tu ausencia le dio tiempo para extrañarte. Y extrañar es forma de deseo. Practica ritmo. No seas predecible. Alterna intensidad con calma. Mantén la incertidumbre viva. Y practica silencio. Cuenta hasta 5 antes de responder. Deja que las pausas existan. Y observa cómo en esos segundos de silencio más se comunica que en minutos de palabras. El dominio de la atención no es destino. Es práctica constante. Es awareness moment to moment. Es decisión consciente de crear experiencia, no solo intercambio. Porque cualquiera puede intercambiar palabras. Pero solo el hombre que entiende tensión puede crear experiencia que ella revive obsesivamente cada noche antes de dormir. Este no es un video sobre técnicas de seducción baratas. Es sobre entender la arquitectura del deseo. Porque el deseo no es accidente, es construcción. Y tú eres el arquitecto. Cada palabra que no dices, cada silencio que dejas, cada momento que no completas, cada vez que te retiras cuando ella quiere más, estás construyendo. Estás creando estructura mental donde ella vive obsesionada contigo. No porque eres perfecto, sino porque eres intrigante. La transformación empieza cuando dejas de buscar resolución inmediata, cuando dejas de necesitar confirmación constante, cuando te das cuenta de que el poder está en lo que retienes, no en lo que revelas. Empieza hoy, en tu próxima conversación. Deja algo sin decir. Crea un casi. Retírate cuando ella espera que te quedes. Controla el ritmo. Abraza el silencio y observa cómo su energía cambia, cómo ella empieza a buscarte más, cómo ella empieza a pensar en ti más, porque finalmente encontró algo que no puede descifrar completamente. Y lo que no se puede descifrar completamente se convierte en obsesión. Hay 2 tipos de hombres en este mundo: los que resuelven todo rápido, que dan todo inmediatamente, que no dejan misterio, y los que crean tensión, que dejan hambre, que entienden que el deseo vive en el espacio entre lo que fue y lo que podría ser. El primero es olvidado al terminar la conversación. El segundo vive en su mente días después. La diferencia no es apariencia, no es dinero, no es estatus, es entendimiento de cómo funciona el deseo. Es dominio de la atención. Si este mensaje resonó en ti, compártelo con quien necesita entender que el deseo no se ruega, se crea. Suscríbete para más contenido sobre dominio psicológico en atracción. Y comenta tensión si entendiste que lo incompleto es más poderoso que lo resuelto. Porque el mundo está lleno de hombres que revelan todo. Lo que el mundo necesita son hombres que saben qué retener. Hombres que entienden que ella no desea lo que ya tiene. Desea lo que casi tuvo. Desea lo que estuvo cerca de tener. Desea lo que permanece en tensión sin resolver. Sé ese hombre. Domina la tensión.
y observa cómo ella no puede sacarte de su cabeza. No porque lo pidas, sino porque creaste espacio mental que solo tú puedes llenar. Y ese espacio se llama deseo. Deseo que no nació en la cama, sino en su mente, en cada momento que dejaste incompleto.